Una vez que tengo esta línea de tiempo editada, voy a exportarla con la configuración recomendada para YouTube. Lo primero que tengo que hacer es buscar el bin donde tengo la secuencia. Es este bin que se llama secuencias. Aquí está, secuencia steady. Esto es muy importante. Tenemos que tener la secuencia seleccionada para poder exportar. Si no lo está, la exportación no va a funcionar. Tenéis que aseguraros de que esté así, sombreada en azul. Voy al menú, File, Output, Export to File. Aparece este cuadro de diálogo en donde tengo que indicar la ubicación del disco duro en el que quiero guardar el archivo. Lo voy a poner en la carpeta del proyecto. Selecciono el disco Toshiba y la carpeta Proyecto Avid. El archivo de salida le pongo nombre, prueba de exportación. Y a continuación viene lo más complicado, elegir las opciones de exportación. Le doy aquí a Options y aparece este cuadro de diálogo. En esta primera pestaña, Export As, elijo QuickTime Movie. Aquí me propone Same as Source, que quiere decir exportar con los mismos ajustes de la línea de tiempo. Pero como quiero exportar para YouTube, no me conviene el códec DNX36. Necesito un H264 en formato QuickTime. Así que selecciono Custom para poder configurar la exportación. Aparece este botón, Format Option, que es donde podré elegir el códec de vídeo, el de audio y el formato contenedor. Esta zona para el vídeo, esta zona para el audio y esta de aquí abajo es para configurar un streaming que ahora no lo vamos a necesitar. Para subir un vídeo a YouTube lo recomendable es utilizar un códec H264. Así que le doy a Ajustes y en tipo de compresión elijo el códec H264. En velocidad pongo los 25 fotogramas por segundo. Y en compresor puedo aumentar o reducir el nivel de calidad. Yo suelo usar siempre alta para publicar en YouTube. Le doy a aceptar y voy a hacer lo mismo con el sonido. Le doy a ajustes y en el cuadro de diálogo con las opciones de sonido voy a elegir AAC como formato, con canales estéreo. Frecuencia de muestreo le pongo 48 kHz y selecciono calidad normal. Doy a aceptar para volver al cuadro de opciones de exportación. Repasemos un poco. En la parte de arriba he elegido el formato contenedor, QuickTime Movie, es decir, que el archivo resultante será un .mov. En esta segunda zona he seleccionado los códecs de vídeo y audio. Para vídeo he elegido un H264 a 25 fotogramas por segundo con calidad alta y para sonido un AAC a 48 kHz. En esta zona de aquí tengo seleccionado la opción exportar vídeo y audio. Video only o audio only son por si quiero exportar solo vídeo o solo audio. En esta pestaña tengo las medidas de la resolución espacial. He tomado las de la secuencia, es decir, 1920 x 1080, que es lo correcto para un vídeo HD. En esta otra, las características del sonido. En niveles de color está seleccionado Scale from Legal Range to Full Range, que también es correcto para publicar en Internet. Quedará la imagen bien contrastada. La otra opción, Keep Legal Range, es solo cuando vamos a entregar el material a una cadena de televisión. En esta zona de abajo, Display Aspect Ratio, podemos elegir la proporción de 4/3, que en este caso no tiene ningún sentido. Para 16 novenos, que es mi relación de aspecto, puedo elegir tanto la primera opción, Native Dimension, o la última, 16 novenos píxel cuadrado. Y con esto ya está todo. Le doy a Save y en esta otra ventana a Guardar. Ahora está haciendo el render, es decir, está codificando el vídeo con las características que he elegido. Aparece este indicador de progreso. Lo que está haciendo es crear físicamente un archivo nuevo en mi disco duro Toshiba, un QuickTime Movie que contiene un vídeo en H264 y audio AAC. Dependiendo de la duración del vídeo, este proceso durará más o menos tiempo. Voy a verlo en el disco en el explorador de Windows. Me dirijo a la carpeta de proyecto y aquí está. Es este que todavía no está listo. Tardará todavía unos minutos en terminar. Ya he terminado. El proyecto ocupa 93 megas. Aquí lo pone en cache, 93.384 kilobytes. Para verlo y comprobar si se ha exportado correctamente, hago clic con el botón derecho del ratón
y le digo abrir con VLC. Y aquí está mi vídeo. El vídeo se ha exportado correctamente. Para ir andando y que la cámara se estabilice, para que no se mueva.